Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buen día, Inge. Bueno, y ingeniero, Hola, empecemos la clase. Bueno, la clase anterior habíamos estado hablando del inicio o la introducción a lo que son vectores. Hoy vamos a hacer un ejercicio complementario y vamos a continuar con la segunda parte. ¿Listo? Quiero esclarecer de que lo de IN110 tienen un mini proyecto ya anunciado en la plataforma y ese mini proyecto está enfocado en solamente vectores. ¿Sí? Entonces sería hasta acá y ya ellos pueden empezar a implementar su pequeña aplicación que es, que es bastante sencillo. Ya el tema es nada más ver cómo se utilizan los vectores, en todo caso, a la hora de diseñar algoritmos. Es una aplicación con vectores. ¿Ok? Bien, empecemos entonces, continuando con lo que habíamos visto, vamos a implementar este pequeño algoritmo. Este es un algoritmo aplicando lo que son vectores, ¿ok? Y pues vamos a ver el enunciado primero. Dice, dado dos vectores A y B de 5 elementos cada uno, vamos a poner acá de n elementos cada uno, obtener un vector C donde la posición I almacena la suma de A sub I más B sub I. Luego mostrar, ¿sí?, el mayor de los elementos en C sub I. ¿Ok? Entonces es como que hay que hacer suma de vectores, ¿no? Entonces, si empezamos por el primer paso, análisis, aquí tendríamos que plantearnos primero a los vectores A, por ejemplo, que tiene elementos n, y vamos a poner 5, o bueno, 8, como no dice si están ordenados o no, se supone que le podemos poner cualquier dato, ¿sí? Además, para la suma de vectores no hay necesidad de que los vectores estén ordenados. Este sería A, B sería este, y ahí van, pues puede ser cualquier valor, incluso real, eso no especifica. Entonces, si no especifican, siempre pensamos que los valores que nos dan son reales, ¿ya? Ok, entonces ya tenemos el vector A y el vector B. Ahora, cuando recordamos a los vectores, estos se caracterizan porque cada elemento ocupa una posición específica y que todos los elementos son del mismo tipo también. Entonces, si yo estoy definiendo que B tiene elementos reales, también vamos a suponer que el vector A puede tener elementos reales, ¿ya? Ahora, la dimensión, en este caso, el vector A tiene una dimensión de n, ¿no? Igual a 2, 4, 6, ¿sí? Y sin embargo, el vector B también tiene una dimensión de 6 elementos. Para poder hacer suma de vectores, eh, ambas dimensiones deben ser iguales. Ya, eso es algo que hay que tener esclarecido. Entonces, ahora, sin embargo, la operación de la suma en realidad va a desembocar en que aparezca un tercer vector, ¿sí? Con, bueno, de la misma dimensión, ¿ok? En este caso, igual a 6 también, pero pues este ya va a ser el vector C. Y ahora la suma la vamos a propiciar, ¿no? Elemento a elemento, ¿sí? Acá vamos a borrar. Entonces, lo voy a escribir acá para que se sepa dónde viene, ¿sí? Este es el elemento que resulta de la suma de 8 más 2. Fíjate que estoy sumando la misma posición, que es 10. Y luego viene el 0 más 3.5, que es igual a 3.5. Vamos a tratar de achicar un poquito para que me quepa mejor. Luego vendría el siguiente 1 con menos 7, ¿sí?
que sería menos 6, luego vendría 2 menos 2, como es suma, se van a anular, luego viene 3 más 0 y 7 más 4. Entonces, el vector C es el resultado de la suma de cada elemento con su similar, en la posición similar me refiero, ¿sí? Esta es posición 0 con posición 0, posición 1 con posición 1, ¿sí? Hasta la última, posición 5 con posición 5, y ahí está el resultado. Entonces, este vector resultante es el que nosotros tenemos que conseguir. Luego hay que encontrar, dice, el mayor de los elementos. Bueno, el mayor de los elementos puede ser positivo, negativo, como no nos dijeron el tipo. Entonces puedo empezar tomando, por ejemplo, el 10, que es el mayor, el primero, y luego irlo comparando, ¿no? Si este 10 es mayor que 3.5, el 10 va a seguir siendo el mayor. Si es mayor que menos 6, sigue siendo el 10 mayor. Mayor que 0, sigue siendo el 10 el mayor. Mayor que 3, sí, el 10 sigue siendo el mayor. Pero al final dice entre 10 y 11 y el mayor es 11. Entonces el resultado acá deberá decir que el mayor del vector C es 11 en la posición 5, ¿no? Acuérdense que digo posición 5 porque las posiciones son indicadas de 0 en adelante. Se puede también trabajar desde la posición 1, pero bueno, yo prefiero siempre hacer desde la posición 0 para todo. Para todos los ejercicios con vectores y matrices. Ok, ahora nos podemos ir al diseño. El diseño lo voy a plantear en la pizarra, ¿sí? Vamos a dibujarlo en la pizarra. Vamos a compartir acá directamente. Bueno, podemos hacer algunas cosas de manera directa. Por ejemplo, este va a ser mi inicio. Y luego acá adentro puedo tener una cajita diferente, porque ahora como que tengo más cosas que hacer, ¿no? Tengo varias cosas que hacer. Una es leer, por ejemplo, el, el vector A, el vector B y luego sumarlo en C, ¿no? Entonces hay como que un cargado del vector, ¿no? Por ejemplo, cargar el vector A, ¿sí? Luego también tendríamos necesidad de cargar el vector B, ¿sí? Entonces voy a volverlo a dibujar. Fíjate que lo estoy poniendo como subalgoritmo, porque veo que son muchas cosas y prefiero ordenarme así. Y aquí va a decir cargar B. Y luego en otro proceso puedo optar por hacer la suma. Y luego finalmente mostrar resultados, ¿no? Ahora estos subalgoritmos deben ser implementados como pequeños diagramas de mostrar. Y bueno, luego viene el final. Entonces acá vemos el flujo que va a ir, primero debo cargar A, luego cargar B, luego sumo y luego muestro los resultados para que el algoritmo pueda terminar. Entonces lo que voy a hacer es intentar crear los algoritmos para cada instancia, ¿no? Cargar, sumar y mostrar resultados en diagramas de flujo independientes, ¿sí? Entonces vamos a implementar ahora cada subalgoritmo, ¿sí? Por ejemplo, cargar A. Y recuerden ustedes que esto consistía nada más en ciclos repetitivos. Vamos a tener que dibujarlo así. Puede ser un para directamente. Y acá le ponemos en el texto, sí, para y igual puede ser 0, tu n menos 1, ¿sí? Ah, me faltó algo, ¿no? Necesito leer n. Entonces acá pudiéramos aumentarle ese detalle. Acá, ¿sí? Entonces voy a bajar un poco las cosas. Me olvidé que la dimensión es importante porque es válido para todos los subalgoritmos para abajo. Entonces ahí también puedo, sin ningún problema, agarrar y poner un subalgoritmo o una instrucción más que diga leer n. Y ya con ello ya tengo n en mi
subalgoritmo como variable global. Y bueno, acá simplemente lo estoy utilizando. Entonces ahí empiezo el cargado. Y acá adentro vamos a pedir que introduzca. ¿Qué pasó? Ok, vamos a pedirle que introduzca el valor, ¿sí? Este va a ser leer. Este va a ser el vector A, entonces si le vamos a poner el nombre y la posición entre, bueno, paréntesis o corchete, pero en algoritmo preferimos paréntesis. Y esto va a recorrer hasta alcanzar el límite superior y eso lo vamos a reflejar a través de esta flecha que retorna para el para. Ahí vamos a hacer que retorne y luego el para se supone que acaba cuando termina el conteo, ¿no? Hasta n y finaliza finalmente por acá. Entonces, esto mismo hay que implementarlo para cargar B, porque es el mismo algoritmo, solamente que ahora tomamos el algoritmo D, ¿no? D sub I. Entonces, realmente es extraño que no se pueda copiar acá. No tiene, ¿no? No tiene forma de copiado. Sí. Es muy extraño que no hayan implementado todavía el copiado, ¿no? Bueno, aquí le vamos a poner fin y listo. Lo mismo toca hacer para B ahora. Entonces, voy a hacerlo muy rapidito. Bueno, entonces acá ya tenemos también el segundo cargado. Y acá le ponemos, ok, ahora que nos toca. Ya tengo el cargar, ¿sí? Tengo el cargar A, cargar B, ahora me toca suma, entonces ese es el que vamos a hacer. Y la suma, como pues miren, para sumar dos elementos tengo que estar en las mismas posiciones, las puedo hacer exactamente con un algoritmo idéntico al cargado, es decir, una estructura que repita, ¿no? Avanzar del primer elemento al último elemento y mientras avanzo voy sumando pues con su par, ¿sí? Entonces acá viene y bueno, los paras es una alternativa que yo utilizo porque es más sencillo. Se pueden utilizar mientras también si ustedes ven conveniente. Voy a usar un para. Pero bueno, ahora la diferencia va a estar por acá porque yo necesito construir un C sub I que va a ser igual a el A en la posición I más el B en la posición. Y listo, ya está el C. Y le hacemos el retorno para atrás. Era todo lo que necesitamos, aunque también mientras sumamos podemos ir encontrando el mayor, ¿verdad? Sí, el mayor o el más grande de todos, ¿no? Miren, para encontrar el mayor o el menor hay más de una estrategia, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, me voy a ir por esto. Miren, antes de que empiece a hacer la suma, ¿sí? Acá, por ejemplo, acá afuera, yo voy a asumir que cierto elemento es el mayor. Y eso lo voy a hacer simplemente haciendo una instrucción acá que diga, una instrucción de asignación, que diga, por ejemplo, una variable my que sea igual a directo la suma del vector en la posición 0 más b en la posición 0. O sea que sumo los primeros de cada vector y asumo que ese es el mayor. ¿Sí? Voy a asumir eso y en las sucesivas eh, sumas que vaya consiguiendo, como por ejemplo acá se subí, voy a tener que preguntarme, ¿sí? Voy a tener que preguntarme si evidentemente ese valor es el mayor. Voy a ir comparando directamente acá. Entonces acá mi pregunta va a ser si en realidad el mayor que yo tengo ahorita asumido, que es my, si este evidentemente es mayor que el, o si fuera menor, ¿no? Si fuera menor más bien, si el my que yo asumí es menor
que el C en la posición I, ahí está más fácil. Yo antes de entrar al para asumo que MAI es el más grande, pero cuando empiezo a entrar al para, comparo. Este MAI que tenía sigue siendo el más grande, dice aquí, ¿no? Porque al ser menor, va a significar que debo cambiar, ¿sí? Debo cambiar de mayor, entonces eso significa de que va a haber un lado de verdad acá y otro lado de falso por la de izquierda. Entonces, si asumimos que este es el más grande o que el MAI es muy chico en comparación del otro, no lo estoy comparando con igual porque no vale la pena directamente. El mayor es menor que el elemento C sub I. Si esto es verdadero, entonces el nuevo mayor hay que asignarle, ¿sí? Acá le ponemos que el nuevo mayor va a ser igual al C en la posición I. Y si esto fuera falso, no hay nada que hacer. El mayor está bien y no hay problema, ¿sí? Y continuamos para adelante. Entonces he hecho un sí condicional para identificar al mayor de los elementos. Y ahora con eso ya tendríamos directamente el mayor y ya puedo continuar otra vez mi algoritmo para continuar repitiendo para arriba. Ahí vamos a hacerle su vuelta para atrás. Este tiene que retornar al para, ¿no? Y bueno, ahora esto puede continuar y finalizar, ¿sí? Ok, entonces según veo, el algoritmo va a funcionar sin ningún problema, ¿sí? Va a ir sumando, obteniendo el mayor y va a ir calculando, ¿no? Y bueno, finalmente hay que mostrar los resultados, ¿no? El resultado que tiene que mostrar es el vector suma y el mayor. Bueno, eso no habría tanto problema. Lo voy a dejar ahí el diagrama de flujo para ustedes. Acuérdense que el mostrar el vector suma requiere como algo como esto, ¿sí? Habría que hacer algo como esto. Y bueno, con eso ya tendríamos, ¿sí? Un minutito, vamos a grabarlo. Entonces ya con esto, pues no creo que haya mucho lío en implementar el mostrar, ¿no? Que sería lo mismo que cargar, pero ahora mostrando, ¿no? Cada elemento del vector y luego finalmente mostrar también el mayor, ¿no? Entonces, yo por ejemplo acá, de acuerdo a lo que he visto, las variables, por ejemplo, n, las voy a tratar de apuntar. Sí, es importante eso porque en programación lo vamos a necesitar recordar. Miren, las variables, por ejemplo, leer n, 1, la variable my, sí, esa también. Estas dos variables, miren, se necesitan afuera de los subalgoritmos. Sí, por ejemplo, leer n no hubo mucho lío aquí porque está afuera y se supone que va a estar va a ser válido dentro de cualquier subalgoritmo. ¿Sí? Por eso acá usé n y acá también. Pero may puntualmente, si ustedes observan, están haciendo dentro de suma, ¿no? Y bueno, ahí se le asigna un valor y acá se define si va a ser o no, pero luego para mostrar resultados yo necesito ese my, ¿no? Entonces, para evitarme problemas de recordar más adelante ese problema de que hay variables que necesito que sean válidas entre subalgoritmos, como es el caso de my y n, yo puedo hacer lo siguiente. ¿Sí? Ahora vamos a irnos a la pizarrita. Entonces, para evitarme este problema de olvidar, porque puedo olvidarlo, yo aquí puedo pues poner un comentario directamente. Vamos a hacerlo así, donde especificamos que n y main son globales, ¿sí? N, my son globales. Globales significa que son válidos en todos los subalgoritmos que voy a plantear, ¿ya? Entonces ahora vamos a ordenarnos ese pequeño desorden que se ha ocasionado. Le estoy poniendo muy pequeño porque no tengo espacio, sinceramente. Sí, ahí, ok. Entonces ahí especifique que son globales, variables globales.
¿no? Entonces ya en programación eso va a facilitarme mucho las cosas. Y ahora vamos a intentar recuperar esto. El otro se los dejo a ustedes. Falta uno que es el mostrar, ¿sí? Acá lo vamos a escribir para que no olviden que tienen que hacer. O mostrarles, ¿sí? Si esta es la solución, tocaría una prueba de escritorio. Yo siempre le voy a recomendar, es importante hacerlo completo. Pero yo voy a ir directamente a programación ahora, pensando de que esto va a funcionar bien. Ahora, ¿cómo sé que funciona? Bueno, yo hago el seguimiento, ¿no? Digo, acá leo, ok, aquí cargo, voy, bueno, aquí está recorriendo todo el vector, cargando A, termino, ahora ¿qué hago? Cargar B, voy a buscar el subalgoritmo de cargado de B, ese está por acá, entonces cargo A, vengo por acá, recorro el vector, leo elemento por elemento, termino, vuelvo acá, digo siguiente paso, cargar B, voy a buscar este subalgoritmo, está por acá, acá le dice, bueno, cargar vara igual 0n-1, acá le falta una flechita, leo el vector en la posición I, recorro hasta que termine, el vector B ya está cargado, vuelvo por acá, luego voy a suma, ubico el algoritmo suma, asumo my, recorre el vector, va sumando, va comparando, si esto es verdad, el nuevo mayor es el elemento en la posición C que ya ha sido calculado, y esto hasta que termine. Vengo por acá, tocaría MOSRES. Eso significaría otro para que recorra el algoritmo C, ¿no? C, y vaya mostrando uno por uno los elementos de C. Además de mostrar el valor en el que queda la variable my, ¿no? Porque my tiene el mayor. Entonces, MOSRES debe mostrar el vector C y la variable my, ¿ya? Ok, ahora nos vamos por acá. Con esa aclaración, yo creo que no va a haber tanto problema. Vámonos ahora a programación. Ahora, de los que estamos acá, ¿vamos a trabajar en Python o trabajamos en Visual? ¿Qué me dice? En Python. Python. En Python. Ok, vamos a ir a Python entonces. El diagrama de flujo por acá. Sí, parece que mi internet anda mal, ¿no? Mira, Sí, no escuché muy bien. Si me puedes repetir por el chat, aunque sea, yo ahorita lo leo. Ahí vamos a empezar a hacer la programación. Ah, recuerden ustedes que tienen los apuntes donde están todos los indicativos, ¿verdad? Para lo que es el lenguaje de programación Python, ¿sí? Siempre yo les voy a decir que revisen esos pequeños apuntes para ir recordando cómo tienen que trabajar. Ahorita lo importante es ver que tengo un diagrama de flujo en el cual tengo vectores y por lo tanto voy a necesitar mis apuntes de traducción en Python para la parte de vectores, ¿no? Ahora, si te lo sabes de memoria, pues ya vas y empiezas a programar directamente desde ahí, ¿ok? Ahora, en el diagrama de flujo que tienen en pantalla, tienen curiosamente, pues, varios subalgoritmos. En Python podemos decidir utilizar los subalgoritmos o simplemente trabajarlos como un solo programa, ¿sí? A veces hay problemas en Python con el paso de parámetros, ¿ya? En Python por el tema de que todos son por valor y normalmente no pasan por referencia, excepto los vectores. Sabemos que los vectores y las cadenas automáticamente en Python pasan por referencia, entonces como que es más fácil trabajar con ellos desde el punto de vista de paso de parámetros por referencia, ¿ya? Entonces lo primero es importar la librería, ¿sí? Import la librería NumPy, que ya la tengo habilitada, y le vamos a poner as vector, ¿ok? Import NumPy as vector, ¿ok? Ahora, a partir de ahí ya puedo utilizar instrucciones, ¿no? De repente de la librería NumPy para definir a mi vector. Por ejemplo, lo más común es agarrar y decir el vector vec, en este caso era A, ¿cierto? En nuestro diagrama de flujo. Es decir, el vector A va a ser igual a, y ahí empezamos a usar, ok, vector A es igual a,
El que teníamos del tipo NumPy era vector, ¿no? Entonces ahí ponemos vector, puntito, en la instrucción empty. Y ahí entre paréntesis doble, ¿no? Le ponemos la dimensión. En este caso, la dimensión debería ser dada por n, que es el número de elementos. Entonces aquí yo tendría, bueno, que ponerle ahí, ¿sí? Ahora, antes de que yo asigne a A como vector de n elementos, obviamente voy a ir al diagrama de flujo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo n y el diagrama de flujo es el que hizo de que tengamos n. Estoy en diagrama de flujo inicio y dice leer n. Entonces ahí vamos a hacer que n sea igual a input, ¿no? Input y ahí entre paréntesis le vamos a poner doble comillita. Muchos de los símbolos están en la tableta azul, así que vamos a ver si lo encuentro. Doble comilla, qué raro, no hay. Bien, entonces acá le vamos a buscar a la doble comilla. Y ahí dentro de la doble comilla ponemos el mensaje, ¿no? Indique la dimensión del vector, ¿no? Listo, entonces ahora ese input va a ser una cadena, la podemos obligar a irse entera con la instrucción int, ¿ok? Int input, listo. Entonces n ya tiene aquí su dimensión. Entonces, podemos definir de una vez los tres vectores, ¿no? Tengo n, el vector a, y lo mismo el vector b. Vamos a ver si me deja copiar acá. Y necesito hacerlo 3 veces porque el vector c es de la misma dimensión, ¿sí? Ya está, a, b y c, los tres de la misma dimensión. Ok, voy al diagrama de flujo ahora y requiero básicamente leer o cargar los tres vectores, ¿sí? Con n elementos. Entonces, no debo olvidar que eso lo vamos a hacer con subalgoritmos en los cuales puedo pasar por parámetro el vector A, ¿sí? Por ejemplo, acá decir def, miren, subimos a los def básicamente pueden estar definidos fuera, ¿sí? Pero yo prefiero definirlos debajo del import porque los subalgoritmos también utilizan vector, entonces es mejor utilizarlo debajo de import. Y ahí vamos a empezar con los def, ¿sí? Def, y ahí cargar, ¿sí? Cargar era, no recuerdo, pero vamos a revisar. Cargar, cargar. La verdad que no recuerdo. Vamos a revisar el diagrama de flujo que grabé. Porque lo mejor es que se llamen lo mismo. Sí, cargará. Voy a hacerlo todo en minúscula, ¿sí? Cargar. Y solamente el que diga A para diferenciar, ¿sí? Cargar A. Y bueno, acá entre paréntesis que le venga pues el vector A. Ahí va a ir los dos puntitos. Y ahí está el subalgoritmo, ¿sí? Dos puntitos. ¿Qué teníamos dentro de cargar A? Simplemente el para, que recorría de 0 a n-1. Entonces vamos a poner lo mismo, ¿no? For y bueno, este era distinto, ¿se acuerdan? El para de Python utilizaba su límite superior, su límite inferior para definir, utilizaba la instrucción in range, ¿no? For example, y in range. No sé si están con sus ayuda memorias, ¿no? Y aquí había siempre la duda de dónde, ¿no? El límite inferior como el límite superior. Ahí le digo, del límite inferior que es 0 al límite superior que es n, ¿sí? ¿Dónde va? Y que lo haga de 1 en 1, es decir, el incremento, ¿sí? Más, ¿dónde está el símbolo más? 1, ¿sí? Entonces, esta instrucción for también es como una instrucción que lleva dentro de ella metida más cosas, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual yo tengo necesidad acá de ir y, por ejemplo,
darle los dos puntitos, ¿sí? Para que él haga lo que es la tabulación, indicando que dentro de él va a ir algunas instrucciones. Ahora, ¿qué instrucciones iban adentro? A ver, voy a revisar. Simplemente decía, en este caso, leer, ¿no es cierto? Leer el tema de la leer el valor del elemento, sí, es lo único que tenía que leer, ¿ya? Y aquí le vamos a poner entonces input, ¿no? El valor. Entonces ahí va C en la posición I. Bueno, en Python necesariamente, a ver, déjeme recordar, si era, sí, es paréntesis. Ok, a ver, no estoy, creo que en Python, ¿se acuerdan que hay diferencia en Python y Visual? Si no me equivoco, en Python él utiliza más bien el corchete, ¿sí? A ver, háganme recuerdo, chicos, según sus apuntes, ¿no? El corchete, ¿sí? Entonces ahí va, C sub I, y ahí le vamos a poner que sea igual a, no, A, ¿no? Estoy cargando el vector en la posición A sub I, que sea igual a, y ahí va el input, que también lo podemos convertir, ¿sí? A, con int, no, con float, ¿verdad? Porque habíamos dicho que el vector podía tener elementos reales. Entonces float, y ahí dentro del input va a ir la doble comilla. ¿Qué valor? ¿Qué valor? Ah, y aquí lo podemos armar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, le pongo men, que sea igual a... ¿Qué hacemos ahí? Le voy a poner el nombre del vector que diga A, y le vamos a pegar el I, ¿no? El I, en este caso el str de I más comilla doble, corchetito que cierra y listo. Indique el valor en la posición tanto, ahí puede ser un pequeño espacio para que no esté pegadito. Y aquí ya el input directamente va a mostrar el men. Muestra el mensaje y recupera el valor y se lo pone en el vector. Ahí se acabaría ese para. Estamos cargando y eso sería todo. El primer subalgoritmo entonces ya estaría ahí. Ahora, vamos a ir viendo, revisando algunas cosas, ¿no? Acá, por ejemplo, el for i in range. Ok, el vector A tiene n elementos. Si voy a empezar en la posición 0, se supone que debe llegar máximo hasta la posición n-1, ¿sí? Recordando un poquito eso, voy a corregir aquí el rango, va a decir de la posición 0 a la posición n-1. Vamos a ver cómo lo toma Python esta parte. Si nos hace problema, voy a calcular el n-1 y voy a poner en otra variable el límite superior, ¿sí? Ahora, estoy haciendo esta corrección porque estoy empezando desde el 0 y, bueno, no debe llegar hasta hasta n, ¿no? En total son n elementos y si empieza en 0, tiene que ser uno menos. Ya con eso estaría. Ahora, lo mismo sería para cargar el vector B, ¿sí? Entonces voy a copiarme todo esto y ahí a la línea 6 lo vamos pero este va a llamarse cargar el vector B y acá va a venirle el B. B, por ejemplo, fíjense, o A en este caso, entra acá con vacío y aquí estoy llenándolo. Eso se puede hacer en vectores y cadenas en el paso de parámetros. Las variables simples como n, my, por ejemplo, no pueden hacerse, no se puede hacer eso con esas variables en Python, ¿sí? Ok, acá está B, for i in range 0 to n-1, indique el valor B. Ah, y alguien va a decir, ¿y de dónde saca A a N? Ah, ese es otro error mío. Miren, en cargar A necesitaba mandar tanto A como N, porque N pues si no va a estar ahí desconocido. Sí, ahí los mando a coma n, sí, entonces ya está todo bien por acá. Aquí también en B le voy a dar coma n para que n también entre a B. Y aquí va a ir hasta n-1, pero el que vamos a cargar es el vector B.
Y ahí va fluad, input men, y acá le vamos a poner B también. Con eso ya estaría, ¿sí? B, B. Listo, ya tengo cargar A, cargar B, que me falta en el diagrama de flujo. Me faltaría suma, el tercer subalgoritmo. Bien, entonces ahí va. El tercer subalgoritmo, como tengo tanta dificultad en escribir, también voy a pegarlo, ¿sí? Es muy parecido, ¿ok? Entonces le voy a pegar lo que había copiado, pero bueno, este ahora se va a llamar suma. Va a sumar el vector A, el vector B, A, B, y también necesita recibir al vector C, que es donde va a vaciar la suma, ¿sí? Y obviamente también necesita el valor de n, que es la dimensión, ¿no? Ahora me sirve el for otra vez para hacer la suma. Estoy leyendo ahora el algoritmo suma, ¿ok? Después de que ya tengo el encabezado, las variables que están viniendo, aquí le ponemos my, ¿sí? Ese es un nueva variable que va a ser igual a la suma, ¿no? Yo puedo ponerle la suma de ambas directamente porque como habíamos hecho fluat y vec entonces es tipo fluat, ahí le vamos a poner directamente el vector A en la posición I o 0, ¿no? Es el primero, más el B en la posición I también, ¿sí? Ok, entonces my ya está sumando, no, posición 0, ¿no? Se esa costumbre de usar I. Entonces eso hay que borrarle y ponerle 0. Estoy copiando mal el diagrama de flujo. Entonces my tiene la suma de los dos primeros en ambos vectores. Y luego viene el para i in range 0 to n-1, 1 más, ¿sí? Y dice men, no, ya no, ahora solamente tengo que sumar, ¿sí? Sumar los elementos. Entonces ya no hay este men, la línea 13 la puedo borrar. Y ahora esta, que ya no va a ser A, sino va a ser C. C en la posición I va a ser igual a sub I más B sub I. Fíjense cómo estos símbolos abren y cierran juntos, ¿no? Ahí pongo uno y abre y cierra. Sí, hay que tener cuidado con eso. Ya está la suma de ambos y ahora viene la comparación, ¿no? Hay que ver el my y eso es un if. Entonces ahí voy a decir if my es menor que C sub I, C en la posición I. Si esto es verdad, ahí vienen los dos puntitos, enter. ¿Qué teníamos que hacer? Había que reasignar a my, va a ser ahora igual a C en la posición I. Era un simple if, ¿no? No había else, entonces ahí estoy retornando y listo, se acabó el si condicional. Y luego debajo del si, el algoritmo volvía al for, ok, miren, ahí está mi cursor, fíjense, le hago backspace o retroceso, ahora estoy en el end del for, ¿sí? Y luego terminaba el subalgoritmo y ya se acabó, ¿no? Entonces, ahí estoy fuera ya del def, ya se acabó suma. ¿Y cuál era el siguiente subalgoritmo? Mostrar resultados. Bien, este ya puede ser un def finalmente, que diga mostrar. Este ya no lo tienen en diagrama de flujo, ¿no? Y ahí entre paréntesis que necesito mandarle a este subalgoritmo. Necesito mandarle el vector C, ¿no? Que es el que tiene el resultado, y necesito mandarle a May, ¿sí? Y ahí va sus dos puntitos. ¿Y qué va a tener dentro de acá? Es lo mismo. Yo creo que acá puedo copiar otra vez. Es lo mismo, el mismo para, ¿sí? Entonces por eso estoy recuperando para no escribirlo de nuevo. Para i in range, y ahora va a decir directamente que muestre el elemento del vector, ¿sí? Ahí está. C en la posición i, y ahí la vamos a poner igual, que vaya mostrando uno por uno. ¿Qué tiene que mostrar? El elemento que está en la posición i, ¿no? Entonces aquí le vamos a decir men c sub i igual a más, ¿dónde estás?
lo que hay en el vector C, evidentemente en la posición I. Pero como ese es un float, lo vamos a convertir a str para que él pueda mostrarlo como mensaje. Entonces aquí estoy men, está sacando, poniendo C sub I igual a tanto. Y aquí directamente tenemos que hacer un print del mensaje. Ya el print, si no me equivoco, necesita también esto. Okay. Listo. Ya lo tengo mostrando o implementado el algoritmo de mostrar resultados, ¿no? Va mostrando primero el vector y luego de mostrar el vector afuera del para, cuando termine el para que muestra uno por uno los elementos del vector, yo puedo agarrar y decirle que imprima también el mayor, ¿sí? Otra vez voy a decir men igual a doble comilla, ok, el mayor es, y ahí ponemos ¿quién tenía el mayor? My. Entonces, más str. Ahora aquí nos hemos encontrado con un pequeño problema, ¿sí? Bueno, este def muestra resultados y lo va a hacer sin problemas. Aquí en suma, fíjense que suma está poniendo en C la suma de los elementos y aquí tenemos el pequeño problema de my, ¿sí? My está aquí obteniendo el valor primero de la suma de ambos y en este para está encontrando en realidad al mayor de los elementos. Cuando termina el subalgoritmo, my se va a perder, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que no lo pasé por parámetro acá. Entonces, en Python, cuando hay necesidad de que este my esté afuera, fíjate, no lo puedo poner aquí y decir, bueno, coma, por ejemplo, my. No puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque si yo lo hago así, acá my sí va a tener un valor, aquí va a cambiar. Cuando el algoritmo def suma termine, cuando termine suma, este my no va a terminar teniendo el valor que le asigné aquí, ¿sí? Lo va a perder, porque los valores aquí, n y my, solo pueden entrar por valor, es decir, entran con un dato que puedes utilizar, pero no los puedes modificar, porque si los modificas, cuando el subalgoritmo termina, esa modificación no se conserva. A diferencia del vector A, B y C, que cuando ellos entran, por ejemplo, C entró vacío acá, ¿sí? Yo acá le estoy diciendo que C en la posición tal no tenga A más B, C está cambiando, C es un vector. Entonces, cuando este algoritmo termine, C va a conservar los datos que tenía al momento de ir sumando, sumando, sumando. Entonces, ¿qué hago con May? My, bueno, acá no lo puedo pasar por parámetro porque no me sirve de nada, ¿sí? No lo pongo ahí, aquí está definiéndose la variable, acá lo estoy calculando. Entonces, miren, cuando el subalgoritmo termine, acá le voy a poner, ok, ahí, fin del sí, fin del para. Cuando el para termine, ahí le voy a dar una instrucción más. Return my. Eso le va a obligar a él a que suma retorne el valor de my. Entonces eso significa que cuando yo voy a ocupar al algoritmo suma, ¿sí? Cuando utilice el algoritmo suma, ese algoritmo debe asignarle a una variable el valor que retorna my, ¿sí? Enseguida lo vemos. Miren, he definido los subalgoritmos, acá está muy claro el uso de, por ejemplo, de my, ¿sí? De my que está retornando, ¿ya? Que recuerden que no es lo mismo que n. N acá entró con un valor y pues no lo he modificado y no hay problema, entra bien. Pero my, que yo quería modificar y conservar ese dato, no me sirve pasarlo por ahí. Me sirve más bien hacerle un return de esa variable al algoritmo suma. Ahora, ¿cómo los voy a llamar? Bueno, voy al diagrama de flujo principal y mi algoritmo en realidad empieza en la línea 22. Ahí va a empezar todo, ¿sí? ¿Por qué en la 22? Porque lo que está arriba son subalgoritmos. Def, def, def. Eso no los ve Python. Tu algoritmo en realidad, o Python en realidad va a empezar a mirar todo a partir de la línea 22. Entonces, vuelvo al algoritmo principal donde decía leer.
aquí estoy leyendo n, ¿sí? Ok, en la línea siguiente estoy haciendo el inicio del vector A, vector B, vector C, ¿sí? Y luego ahora voy a ir directamente a mi diagrama de flujo, ¿sí? Ya tengo los tres vectores, tengo n y empiezo. Primero hay que llamar a el subalgoritmo cargar. Estoy leyendo el algoritmo principal donde decía inicio, ¿sí? Cargar A, ¿no? Esa era la primera. Y entre paréntesis le mandamos al vector A. Listo. Ahora llamemos al otro. Cargar B. Y entre paréntesis le mandamos a B. Ok, ya está el cargado de A, el cargado de B. Luego llamaba al algoritmo suma, ¿sí? Entonces el algoritmo suma, voy a ir a revisar arriba cómo está. Suma recibe A, B y C y N. Entonces aquí le vamos a decir suma, paréntesis, A, B, C, N. Listo. Se entiende que suma va a hacer su trabajo. Pero suma era diferente a cargar A y cargar B en el sentido de que suma retorna main, ¿sí? Retorna main. Entonces, eso, ¿cómo se define acá? Bueno, ahí voy a definir una variable que diga, por ejemplo, puede ser val, una variable cualquiera, o puede ser my también, ¿sí? Cualquiera, porque ahora pues esta es nueva variable, my, que sea igual a lo que retorna suma. Suma retorna un valor que hay que ponérselo en una variable. Entonces aquí sabemos que este may tiene ahora el mayor, ¿sí? Y ahora, ¿cuál era el siguiente subalgoritmo? Mostrar res. Entonces eso es mostrar res y entre paréntesis recibía a C, también recibe a N, ¿no? Que es el número de elementos, y obviamente también a my, ¿no? Vamos a revisar a mostrar res. Aquí está en la 17 mostrar res, pero acá equivoqué, olvidé mandarle n porque es el número de elementos, ¿sí? Y fíjense que aquí estoy usando n, entonces sí o sí tiene que entrar, ¿ok? Ok, mostrar res, vector c, n y my. Y listo, este va a ser el trabajo que tenía que hacer. Listo, mostrar res ya lo hace. Ahí hay que tomar en cuenta, mejor todo minúscula para ustedes, ¿ya? Pero hagan siempre que sea diferente un mayúsculo que un minúsculo. La A mayúscula diferente de la A minúscula. Es lo mejor porque hay lenguajes en los cuales es así, ¿ya? Ahora, fíjense que tuve cuidado también al nombre de los subalgoritmos. Cargar A mayúscula y aquí dice cargar A mayúscula, ¿sí? Entonces se toma en cuenta ese detalle. Grabemos antes de que se borre. Vamos a ver cómo se graba esto. Save. Stretch. Vaya, bueno, la cosa es que no hay espacios, ¿sí? La cosa es que no haya espacios en el nombre del archivo. Save. Y luego vamos a ejecutar. Hay errores, como siempre, hay que leerlos y ahí ir viendo. Dice línea 6, def cargar B, ¿no? Hay un problema por ahí, dice, hay un string por ahí que no entiendo. Pero me voy a guiar de la línea 6 y que hay una referencia a string, cadena, ¿sí? Ok, finish. Vámonos otra vez de vuelta a la línea 6. Ok, def cargar B, B, N. Qué extraño, porque aquí está haciendo problemas. Vamos a ver N, int, está bien. B. Ah, miren, acá está, ¿sí? Cargará. No me había dado cuenta de este error, miren, no lo dice muy bien, me dijo línea 6 y algo no andaba bien por acá y no entendía qué era. Fui mirando para arriba y luego hago una comparación, miren, acá cargará dice A, N, cargar B, B, N. Entonces voy a revisar cómo los estoy llamando. Cargar A dice A nada más. Ahí se me fue.
A, n, ¿sí? No podemos variar los parámetros. El primer parámetro es el vector A y luego el segundo parámetro es n, que es la dimensión. En cargar B, el primer parámetro es B, que es el vector, y n, que es el número de elementos. ¿Sí? Ya que él me encontró ese error, voy a revisar todos los subalgoritmos. Cargar A tiene A, n. Cargar B tiene B, n. Suma tiene A, B, C, n. ¿Sí? Y retorna mail. Vamos a revisar cómo los estoy llamando. Cargar A, n. Cargar B, B, n. Perfecto. Suma A, B, C, n. Está bien, pero es un return a my. Y mostrar res lleva cn y my. Vamos a ver. Mostrar res, cn y my. Creo que ya está bien. Ojo que el orden, ¿no? C vector, n entero, my real, ¿no? Y aquí C vector, n entero, my real. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con ese paso de parámetros, ¿ya? Ejecutamos otra vez, grabando. Otra vez. Algo está mal. El def, lo está observando al def, ¿sí? Lo está observando al def. Entonces vamos a ver qué pasa con ese def que está en B. A ver, ayúdenme jóvenes. ¿Qué está mal por acá? B, algo está mal acá, que no estuvo mal acá arriba. No sé qué está viendo, la verdad, sinceramente. Ah, ya, aquí, ¿no? Miren. Acá me faltó un paréntesis. Bueno, ahí va. Entonces me di cuenta porque él decía, todavía insistía de que había algo con cadenas en la línea 6, que era acá. Era como que no me aceptaba la línea 6. Y como yo veía que estaba ya bien todo, tuve que subir un poco arriba y ahí me di cuenta que le faltaba un paréntesis. Los símbolos se van a dar cuenta que necesitan cerrar, él los pone de color. El negro, por ejemplo, paréntesis negro, cierra con ese negro. El rojo cierra con el rojo. ¿Sí? Entonces ahí va una forma de guiarnos. Vamos a volver a intentar ahora, otra vez. Y la verdad que no le leo qué dice, finish. Vamos a grabarlo otra vez. Qué raro, no me dejó ejecutar, pero no me muestra error. Vamos a grabar primero. Save. Ah, fue esto, miren. Le dejé la línea marcada en rojo para que se detenga. Entonces, ahí va. Otra vez hay un errorcito por algún lado, miren, lo mismo, ¿no? Línea 10, ABCN, hay algo con el def otra vez, debe ser esos copiados que hice, ¿sí? Otra vez, línea 10, no me acepta la línea 10, pero es por un problema, otra vez aquí, ¿no? Ahí va, ¿no? Y seguro por acá tal vez está también el mismo problema, así que de una vez lo reviso. Rojo, negro, rojo, rojo, negro, todo está bien. ¿Sí? Otra vez el paréntesis era el problema, creo que ya va. Otra vez grabamos y ejecutamos. Dimensión del vector, le voy a dar pequeñito, 3. El elemento A en la posición 0, vamos, 6.1, 3, 0. Ahora está leyendo el vector B, ojo, de 0 está yendo, como le dije, 3 elementos. Ah, miren eso. Le dije 3 elementos y está yendo de 0 a 1 nada más, ¿sí? Entonces ahí recordemos en Python, el in range, cómo está funcionando, ¿no? Nosotros en algoritmia siempre dijimos de 0 a n-1, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ir 0, 1 y 2 y ahí se debería detener. Pero ahora fíjense en Python, yo hice lo mismo, de 0 a n-1 y 1 más. Entonces, él agarra y miren, 0 y 1, y ahí se le acabó. Entonces, fíjense que debió pedirme 3 elementos para A y solo me está pidiendo 2. Entonces, esto es para recordar que los rangos en Python los maneja diferentes. Ahorita lo corregimos. Y B también me va a pedir solamente 2 elementos, pese a que le dije 3, ¿ya? 0 y 0. Ahora me está mostrando la suma solamente de 2 elementos, porque todo ha trabajado a n-1, a n-1. Entonces, cuando yo le dije 3, es como si le hubiera leído 2, ¿ya? Si miras la suma, la posición 0 del A tiene 6.1 y el B tiene 0, entonces 6.1 el C sub 0. El A sub 1 es 3 y el B sub 1 es 0, entonces el C es 3. El mayor no está definido, hay un problema con el mayor. Vamos a ver qué ha pasado que no lo mostró, ¿ya?
Entonces, dos cosas que hay que corregir. Uno, el rango de los para. Dos, el mayor no lo mostró. Hay que averiguar qué pasó. Entonces vamos otra vez a empezar a revisar los para. For range in n, de 0 a n. Ojo que esto en visual no funciona así, ¿no? Esto tiene que ver un poquito con este más uno, ¿sí? Es un poco relacionado con eso el tema del range. Entonces, 0 a n, el otro for también de 0 a n. Acá va otro for. Todos tienen que ir de 0 a n. Y por acá también, ¿sí? Con eso ya estuvo. Ahora, el segundo, no mostró my. ¿Qué ha pasado con el my? Men, lo típico, ¿no? Acá en la 17 estaba haciendo el mostrado de resultados. El for ha funcionado bien, tenía mensaje, mostró, y cuando el for acaba, aquí le puse men igual a mayor tal, pero no lo mostró. ¿Por qué? Porque puse el mensaje, el men, pero no lo imprimí. Me faltó hacer un print, ahora ¿de quién? De main. O no, de men, ¿sí? El mensaje. Porque el mensaje dice el mayor es, ¿sí? Entonces me faltó ese print y por eso no salió. Y ahora ya esto debería funcionar. Grabamos y corremos. Le vamos a dar tres elementos. El elemento 0, 3.1. Acá le voy a dar 2.2. Ahora sí, ¿no? Ahora sí está leyendo completo. 1. Ahora el elemento B en la posición 0 le pongo el 2. A esto les voy a poner puro entero, ¿sí? 5 y 8. Revisemos las sumas. El A sub 0 es 3.1 y el B sub 0 es 2. Sería 5.1, lo cual es correcto. El A sub 1 es 2.2 y el B sub 1 es 5. Sería 7.2, correcto. El A sub 2 es 1, el B sub 2 es 8. 1 más 8 es 9, el C sub 2 es 9. Y el mayor de todos los elementos en C es 9 y ahí está correcto. Entonces ya hemos concluido con eso el ejercicio. ¿Ok? Como vieron, en Python todavía a veces a uno le hace falta revisar los apuntes para ir recordando bien las cosas y siempre hay que concentrarse. Los errores indican, a veces errores nada más de typeo o errores en lógica, porque el diagrama de flujo nos marca el camino, ¿no? Pero en programación hay cosas que pueden variar levemente. Fíjense que si tú miras este código y lo comparas con el diagrama de flujo principal inicio, ¿no? Tú vas a notar que ahí está cargar A, cargar B, está suma y mostrar res. O sea, el diagrama de flujo sí nos ha ido marcando las cosas. Pero hay detalles que hay que recordar en programación, como por ejemplo el range, cómo se maneja el range, ¿ya? O cómo se imprime, cómo se lee valores, ¿no? A la hora de trabajar, ¿sí? Ok, entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Bueno, les comento que con esto ya hemos concluido lo que son tema de vectores. La siguiente clase vamos a continuar con lo que son matrices. Tenemos que hacer un tema de matrices. Y para ello, por favor, enseguida les voy a pasar una introducción a matrices, que es súper importante que ustedes lo revisen para la siguiente clase, que es el próximo sábado. ¿Ya? Matrices ya no necesitan los de IN 110, ¿no? Trabajar lo que es matrices. Ahora, si están interesados, pueden entrar de oyentes porque en programación 2 ustedes van a trabajar más con matrices y vectores, ¿no? Yo lo que estoy haciendo es nada más una introducción. Lo que ustedes deberían hacer es preocuparse ahora de armar su mini proyecto que tiene un ponderado, que ya está en plataforma, y ir las siguientes clases consultando al final de la clase. Entonces, tipo, o en el grupo, ¿no? Decirme quiero hacer consultas y les puedo ayudar o hacer comprender a qué se refiere determinado ejercicio que se pide en el enunciado, ¿ya? Por lo demás, los de Mago 4, por favor revisan plataforma. Hoy voy a activar el video y voy a activar también matrices, una introducción a matrices que es muy importante que ustedes lo vean en plataforma, ¿ya? Para que el próximo sábado
podamos hacer ejercicios que sean más productivos con respecto a lo que es matrices. ¿Listo? No sé si alguien tiene alguna preguntita. Nada. Entonces ahí va, lo voy a compartir la pantalla para que terminemos con esto. Los exámenes también, jóvenes, ya los tengo corregidos. Ustedes pueden ir a la plataforma y si tienen alguna consulta me lo pueden hacer pues oportunamente. Aunque prefiero, por favor, que me lo manden al correo, no al WhatsApp, porque ahí está lleno de mensajes que no, tardo más en responder. Para mí es mejor que me manden al correo, porque cuando yo me siento a leer el correo es para responder los mensajes. Y ahí no se va a perder, ¿cierto? Tú me puedes mandar, incluso si te faltó adjuntar algo, vas al mismo mensaje y vuelves a reenviar, o sea, continúas el hilo. Entonces, cuando yo recibo tu mail, veo el hilo completo, ¿no? De todo lo que me has dicho. Ahora, siempre revisen bien antes de mandarme mensajes para que no tengamos que la discusión, ¿no? De no, es que no es así, es así. Pasa que en el examen, pues en este que pasó, me han mandado respuestas a una pregunta que yo no hice, ¿no? Cada persona tenía su examen, su pregunta, entonces, pues tuvieron que responder la pregunta que les tocó. Y hubo algunos que respondieron una pregunta que no les correspondía. Entonces, ahí está por qué se les puso mal en esos casos. Entonces, revisen por favor la plataforma y traten ustedes también de ver dónde han tenido error. Hay un video que les he puesto, ¿sí? No, con ustedes, ¿cierto? Hemos resuelto el examen en la clase anterior. Entonces, con esa experiencia más, pues yo creo que no hay mucha duda, ¿ya? Pero pueden hacerlo al correo como les había comentado, ¿listo? Entonces, la siguiente clase, nuestro próximo tema va a tener que ver con lo que es las matrices. Vamos a ver un poquito acá y a tratar de mostrar un poquito. Bueno, yo creo que una de las grandes herramientas de programación es la matriz, ¿ya? Esta es la imagen que debe venir a tu memoria cuando, pues, yo te hable de matrices, ¿sí? Esta es la imagen. Puntualmente, esta zonita, ¿sí? Esto es una matriz básica que nos ayuda a resolver un sinnúmero de algoritmos. Es muy útil, por ejemplo, para materias en las cuales se trabaja ecuaciones, porque muchas ecuaciones se pueden resolver planteando matrices, ¿ya? Entonces, esa introducción la vamos a ver conmigo. El próximo sábado, entonces, nos toca nuestra primer clase de matrices, pero para ellos, ustedes van a leer en plataforma el, el primer material de apoyo para lo que es matrices, que tiene que ver con una explicación genérica de lo que es una matriz, lo que es una diagonal principal, una diagonal secundaria, o lo que es una matriz cuadrada, matriz banda, etcétera, ¿sí? Entonces ustedes por favor revisan en plataforma esos conceptos, cosa que ya el día sábado cuando empecemos a trabajar con matrices yo diga la triangular superior y todo el mundo entienda que yo me estoy refiriendo a la zona, en este caso alta, ¿no? De la matriz, o cuando me refiera a diagonal principal me estoy refiriendo a los elementos que están en estas posiciones donde estoy trazando una línea diagonal, ¿cierto? Entonces esos conceptos los tenemos que tener en memoria, ¿ya? Porque vamos a trabajar con algoritmos orientados a matrices y para ello necesitamos esos conceptos. Ok, nos vemos entonces en la siguiente clase, jóvenes. Pasen buen día.